Bueno, buenos días. Bienvenidos a la tercera reunión de este ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría. Hoy, iniciando el invierno, una mañana fría. Bienvenidos también a todos los que nos están siguiendo por streaming, desde sus casas, sus oficinas, y les mandamos un saludo y entendemos que también pueden hacernos llegar sus preguntas durante el transcurso de toda la reunión. Y si por algún motivo no aparece el punto de conexión, las preguntas llegan a través de una casilla de web, de un mail. El mail es asistenteconf, de conferencia, asistenteconf@consejocava.org.ar. Bueno, sepan todos también que estas charlas son grabadas en el canal YouTube del Consejo, que están a disposición de todos para cuando tengan tiempo de revisarlas o de rechequear algún tema que aquí se comente. Todo queda archivado para uso de todos en una especie de biblioteca digital. La reunión de hoy está planteada en algo así como un volver a las bases en temas de auditoría, de papeles de trabajo, del módulo de revaluación, de prevención del lavado de dinero. Y muchos de los temas que hoy vamos a tratar surgen de las dudas que vamos recibiendo de los distintos canales del Consejo, ya sea por los asesores técnicos o por los secretarios de legalizaciones o por lo que es la actividad de control de vigilancia profesional y de ética. Y eso nos hizo pensar en que valía la pena dedicarle un tiempo a estos temas y así planteamos la reunión de hoy esperando que el temario resulte interesante y oportuno. En la dinámica de la mañana haremos todas las presentaciones y al final daremos tiempo para preguntas y respuestas. Primero hará su presentación el doctor Fernando Salet, en la punta de mi izquierda, presidente de la recientemente creada Subcomisión de Informes Profesionales de la Comisión de Estudios de Auditoría de este Consejo. Fernando nos va a hacer un recorrido por los distintos tipos de informes que podemos emitir en oportunidad de acompañar la preparación de un estado contable por parte de nuestros clientes. A continuación, el doctor Daniel Reyes, en la otra punta, vicepresidente de la Comisión de Ejercicio Profesional del Contador Público, nos hará una presentación sobre papeles de trabajo. Y de esta manera es nuestra intención cerrar un poco el ciclo de cierre de ejercicio 2016 que estamos viviendo todavía en estos momentos. Después del break, el doctor Hernán Casinelli, actualmente consejero y presidente de la Comisión de Estudios de Contabilidad, nos hará una presentación sobre el modelo contable de revaluación y su relación con las normas regulatorias de IGJ vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Muy oportuno, ya que el tema de inflación sigue siendo todavía motivo de consulta y de discusión. Y al final, el doctor Jorge Santesteban Hunter, que es consejero coordinador de las comisiones de estudio sobre la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo y de ejercicio de profesional del contador público, nos hablará de temas de tareas profesionales vinculadas con prevención del lavado de dinero y algunas novedades en la normativa UIF que estamos conociendo en estos días. La última media hora, como siempre, la destinamos a preguntas que esperamos ir recibiendo a medida que avance la mañana por escrito en las hojas que tienen repartidas. Las señoritas nos van haciendo llegar a medida que ustedes las vayan planteando. Recuerden también que esta actividad da puntos en el Sistema Federal de Actualización Profesional y puede además ser parte de los planes de capacitación, tanto personales como de los estudios a los que pertenezcan. Y al final les pedimos, como siempre, que completen la encuesta que les entregaron al llegar. Les repito, el material va a estar disponible en la web a partir de mañana. Y bueno, esperamos seguir a la altura de las expectativas que pusimos en estos encuentros y esperemos que estos encuentros sigan siendo de su interés. Recuerden que el Consejo es la casa de todos y es nuestra intención que todos podamos encontrar el acompañamiento en nuestro desarrollo profesional que estamos buscando. Perfecto, perdón, gracias por la aclaración. Estoy desactualizada con el método técnico. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Sanet, yo quería hacer una reflexión con todos ustedes sobre el rol de lo que llamamos el profesional certificante
y de manera de mejor predisponernos a lo que vamos a hablar durante el transcurso de la mañana. Todos sabemos, los aquí presentes también, que en nuestra práctica profesional hay diría yo, una grandísima cantidad de profesionales que en su vinculación con sus empresas clientes prestan un servicio integral que va desde la organización administrativa, la contabilización de las operaciones, la liquidación de los impuestos, incluyendo la de los socios del cliente, la liquidación de haberes, la presentación de los organismos de control y también, al final de cada año, al decir de esos clientes, firman el balance. Lo que nosotros pretendemos es que esa frase se vaya cambiando por emiten su informe profesional, que no es lo mismo. Nosotros sabemos que el balance o el estado contable es responsabilidad exclusiva de la empresa. Nosotros podemos guiar a nuestro cliente en el armado del estado contable, podemos asesorarlo en las normas contables a elegir, si fuera posible, en los criterios de exposición, pero nuestra responsabilidad profesional es emitir un informe profesional, que puede ser un informe de auditoría, un informe de revisión, un informe de compilación, una certificación literal o algún otro. Y todos son trabajos profesionales distintos de la preparación del estado contable, de la liquidación del impuesto, de la liquidación de los sueldos. Y todos son trabajos profesionales que hay que hacer y hay que tener documentados. Además de liquidar los impuestos, llevar la contabilidad, liquidar los sueldos, etc. Y este servicio, el de emitir el informe, es el que nos compromete con la sociedad en su conjunto, porque es donde damos fe hacia terceros de nuestro trabajo y lo refrendamos con nuestra firma profesional, acompañada de los datos de nuestra matrícula, que revalidamos en la legalización en el Consejo. Entonces, uno de los objetivos de este grupo de trabajo y de este ciclo que nos propusimos al inicio es ayudarlos con herramientas profesionales en la custodia de esa responsabilidad frente a discusiones con clientes, en la defensa respecto del trabajo profesional que se hizo, en el cumplimiento de las normas profesionales y en poder estar haciendo el trabajo de acuerdo con ellas. En las charlas con los nuevos matriculados, a mí me gusta mucho... Está probando que funciona el streaming. En las charlas a los nuevos matriculados, a mí me gusta mucho resaltar el concepto de la soberanía de la firma. Solo nosotros, los dueños de la firma profesional, somos los que podemos querer o no querer firmar algo, ¿no? Sepamos bien siempre lo que firmamos y lo que queremos firmar. Entonces, la primera parte de la mañana la estamos dedicando a esto. Tomen esto como una introducción, es un tema claro de ejercicio profesional que todos solemos aprender con el ejercicio del trabajo y que a medida que más claro lo tengamos, mejor vamos a poder sentirnos en esas discusiones con los clientes, con los reguladores y con la comunidad toda de cuál fue el alcance del trabajo y a qué me comprometí con la famosa firma del balance. Por eso le pedimos mucho a colegas de la Comisión de Ejercicio Profesional de la Función de Contador Público que nos acompañen en este día para tratar este tema. Así que bueno, dicha esa reflexión y seteado un poco las expectativas de la charla, arrancamos oficialmente la jornada de hoy y le paso la palabra al doctor Zanetti. Bueno, gracias Silvia y buenos días a todos. Y tomando un poco, continuando con la introducción, yo por suerte cada vez veo no solamente auditores y síndicos entre tanta gente que uno va conociendo en la profesión, sino también gente de los departamentos contables de las empresas. Y eso es muy interesante porque a veces los clientes, a veces no, siempre los clientes tienen necesidades respecto de informes que les son requeridos de contadores públicos. Y el problema es cuando en esa charla entre lo que el cliente necesita y lo que el contador puede hacer o podría hacer para colaborar en ese tema, el problema es cuando no se tiene toda la información, al menos de alguna de las dos partes, entonces nunca queda bien en claro cuál es el tipo de servicio que el cliente necesita y cuál es el tipo de servicio que el profesional puede ofrecer.
Entonces, en esta primera introducción, o en esta primera parte, lo que vamos a hacer es repasar un poco el marco dentro de lo que es auditoría y lo que es servicios de procedimientos. La gama de posibilidades es bastante alta y no todos los informes son iguales. Lamentablemente a veces está instalado en la sociedad y sobre todo en los entes públicos aquello de que la certificación del contador, ¿no? Y uno piensa en una certificación y es un trabajo de naturaleza diferente a una opinión de auditoría. Vieron que es bastante común, ¿no? Que venga con una certificación de contador. Y a veces hay mucha gente, inclusive en la justicia, muchos jueces, abogados, que creen que una certificación tiene un mayor valor que un informe de auditoría, cosa que son totalmente distintos. Servicios que sirven para diferentes cuestiones y de distinta naturaleza. No significa que algo sea peor o mejor, son cosas diferentes. Ahí en el marco de la auditoría, esto lo deja absolutamente claro la resolución técnica 37, y siguiendo con el marco el camino que está siguiendo la profesión a nivel mundial, tenemos la posibilidad de hacer la auditoría externa de estados contables con fines generales de uso público, donde uno evalúa un ambiente de control de la entidad, no con el objetivo de dar una opinión sobre sino de determinar naturaleza, alcance y oportunidad de pruebas de auditoría. Y al final del día emitirá un informe donde terminará diciendo si de acuerdo con un estándar determinado, las normas contables, internacionales, argentinas, etcétera, esos estados contables están preparados por la dirección de la sociedad en forma razonable o no, de acuerdo con esas normas contables. También podemos hacer auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Imaginen normas contables definidas en un contrato. ¿Bien? O sea, esto puede suceder. A veces hay empresas que, voy a decir una especie de absurdo, pero supongamos que alguien quiere una contabilidad basada en el criterio de lo percibido. Bueno, vamos a ir por el absurdo para que se entienda el ejemplo. Bueno, eso podría estar definido en un contrato y yo podría dar una opinión de auditoría de acuerdo con ese marco contable. Políticas contables que incluso podrían estar en una nota al estado contable. Son servicios distintos y ante necesidades diferentes. Bien, generalmente en este tipo de servicios lo que hace el auditor, lo veremos, es uno de los ejemplos, me adelanto, lo veremos después cuando hablemos de informe del auditor, es restringir la posibilidad de uso de ese informe. ¿Para quiénes? Para aquellos que no han contratado con un fin específico determinado. Bien, este tipo de informes, la auditoría con fines generales, están destinados a distintos tipos de usuarios. Ustedes verán, por ejemplo, aquí que hoy en día, si entran al mercado, cómo está la situación en el mercado argentino, tenemos informes de auditoría con estados contables preparados de acuerdo con normas internacionales de información financiera en el ámbito de las compañías que hacen ofertas públicas y en el resto del país, lamentablemente, porque aquí el IGJ es el único organismo que no lo acepta, puede ser compañías cerradas con balances preparados de acuerdo con NIF, estados contables preparados de acuerdo con normas contables argentinas, y también hay otros marcos contables de fines generales. Las normas contables del Banco Central, que todavía están vigentes antes de pasar a NIF y con el cual se preparan algunos estados contables, las normas contables de las compañías de seguros. Si ustedes ven estados contables de bancos o de compañías de seguros, se preparan de acuerdo con estas normas contables y el auditor otorga una opinión de acuerdo con este marco contable. En estos casos, ahí lo que van a ver es una nota donde se explican las diferencias de normas y un énfasis del auditor aclarando esas diferencias, ¿no? Imaginen una evaluación de títulos públicos con fines de, no con la necesidad o el objetivo de tenerlos hasta el final, que las normas contables y el criterio definen que tiene que hacerse a valor razonable. Bueno, si el Banco Central define que eso se evalúa a su valor nominal, eso tiene que estar explicado y cuantificado en una nota. Y después también podemos hacer auditoría de un solo estado, ¿bien? O de una partida del estado contable. Piensen, por ejemplo, el estado contable especial de fusión. ¿Bien? ¿Vieron el estado de situación patrimonial? Como mostramos una foto a una fecha determinada previa a la fusión, se necesita solamente un estado de situación patrimonial, no un estado contable o los 4 estados contables completos. Bueno, esto es posible hacer auditoría sobre un estado específico.
Y finalmente, la otra posibilidad que se utiliza mucho en la industria del seguro es la auditoría de estados contables resumidos. En el caso de las compañías de seguros, a modo de ejemplo, muchas veces las compañías tienen que presentar su estado contable resumido para ser incluido en distintos boletines oficiales. En el caso que hayamos sido los auditores del estado contable completo, también podemos hacer este servicio de auditoría de estados contables resumidos. ¿Y se termina acá la posibilidad de servicios? No. Tenemos la posibilidad de hacer revisión de información contable de periodo intermedio. Revisión no es lo mismo que auditoría, es algo menos, ¿bien? Siendo el auditor de la entidad, habiendo emitido una opinión sobre el estado contable anual, yo puedo hacer ciertos procedimientos en base a mi conocimiento de la entidad y en base a mi última auditoría, analizar variaciones, reunirme con la gerencia, indagar sobre nuevos contratos, revisar libros, actas de director, etcétera, y hacer una revisión y decir que de lo que revisé, nada me llamó la atención que me hiciera pensar que esos estados contables no están preparados de acuerdo con normas contables. Acá empiezan a ver, vieron que a veces sucede que los clientes necesitan un estado contable urgente de una fecha distinta a la de cierre de ejercicio y no hay tiempo a hacer una auditoría. Bueno, una posibilidad es hacer una revisión. A veces lo piden los reguladores, estamos hablando de Banco Central, CNB, Superintendencia de Seguro, etc. En la mayoría de las compañías no hay requerimientos de regulador de estados contables intermedios, pero a veces sucede que ante cierto tipo de transacciones el cliente necesita un estado contable, no hay tiempo de hacer una auditoría con todos los procedimientos que debieran hacerse, podemos hacer una revisión. Y hasta aquí un poco lo que conocemos de manera más tradicional. Hoy en día existe también la posibilidad de hacer otros encargos de seguridad o de aseguramiento. No significa que los contadores vamos a brindar servicios de seguridad, de vigilancia, ese tipo de cosas. Lo que queremos decir es que la información contable o financiera, que son sinónimos, histórica, no es el único tipo de información sobre el cual un profesional puede dar seguridad. Hoy en día van a escuchar hablar, primer ejemplo y el más fácil, el tema del balance social, donde cada vez se le pide a las empresas información de otro tipo, distinta a la información financiera histórica, y se le pide información sobre sus políticas de recursos humanos, sobre los temas ambientales, y esto hay que medirlo de alguna manera. Entonces, para medirlo, en vez de normas contables que nos ayudan a medir y a exponer, tenemos otro tipo de normas. En el caso de las normas internacionales, lo que se conocen como las normas del GRID. En el caso de Argentina existe una norma que es la RT36, y después el tema está, bueno, ahora hay que auditarlo. Bien, o sea, ahora se necesita, al igual que sobre el estado contable, una opinión independiente que luego de haber aplicado ciertos procedimientos emita una opinión sobre la razonabilidad de esa información. Siempre preparado de acuerdo con un estándar determinado. Esto es clave, ¿no? Si no hay un estándar contra el cual comparar, es difícil dar una opinión de auditoría. Y ahí en ese marco tenemos un montón de situaciones y cada vez es práctica mundial, opiniones de auditoría que se pide sobre normas de temas ambientales, estados que emiten bonos verdes y las compañías que contaminan menos tienen derecho a esos bonos, pagan menos impuestos. Bueno, otra vez, los estados europeos requieren informes de auditores sobre ese tipo de información. Información contable prospectiva, es decir, a veces sobre la base de un estado contable histórico, puede prepararse información en base a presupuestos o proyecciones de cosas que eventualmente podrían suceder. Bien, esto también es una opinión de seguridad. Hago la aclaración porque, por suerte, y de paso los saludamos, tenemos muchos colegas de otras provincias que nos ven. En el caso exclusivo de este consejo hay una resolución que en este tipo de servicios en general pide informe de licenciado en economía respecto de las premisas. Bien, con lo cual, si alguno va a prestar este servicio, téngalo presente al momento de la planificación. Controles de una organización de servicios. ¿Vieron el servicio de clearing bancario que hay o de cajeros automáticos que se presta a los bancos? Bueno, ese control interno que tienen ese tipo de empresas es parte del control interno de una entidad financiera. Imagínense los auditores de todas las entidades financieras tendrían que ir y auditar a los controles de esa empresa. Sería imposible. Con lo cual, lo que hace esa empresa es contratar a un auditor
que evalúa el diseño, la descripción y la operatividad de esos controles, emite un informe de auditoría y ese informe de auditoría es usado por los auditores de las entidades financieras. Y en este marco hay muchísimas posibilidades. Argentina es un país que en sus empresas tiene déficit serio en lo que se refiere a sus controles internos de las empresas, con lo cual esta es una actividad que cada vez va a ser más demandada. Imaginen, le pasa a muchas empresas que los clientes o los proveedores quieren saber cómo interactúan sus sistemas o sus procesos en algún punto en lo que es la cadena de valor, quieren conocer y tener seguridad sobre cierta parte de los procesos de su cliente o de un proveedor. ¿Y qué hacen? Le mandan a sus auditores de sistemas. Bueno, uno está todo bien. Cuando ya vienen 4 o 5 y además uno tiene sus propios auditores y su auditoría interna, bueno, esto se empieza a hacer un poquitito complicado. En esos casos se diseñan políticas de control, se definen estándares y muchas veces se contrata un auditor independiente para que emita un informe y lo que hace la empresa es le entrega ese informe a todos sus clientes o a todos sus proveedores. Con las campañas de done su vuelto, ¿vieron que les pasan los retailers? Bueno, lo mismo, a veces las compañías quieren que haya una seguridad, que alguien independiente revise que efectivamente ese vuelto que uno dona está yendo a la fundación que la empresa dice que va. Bueno, toda esta gama de servicios que podemos hacer los contadores y debemos, porque somos los que sabemos auditoría y estamos preparados para eso, también muchas veces requiere de hacer trabajos en equipo con otros profesionales, licenciados en sistema, ingenieros, etc. Pero esto creo que es el futuro, un poquito de lo que es la auditoría. Y después, saliendo de los que son encargos de seguridad, entramos en los servicios relacionados, que a mí me gusta llamar de procedimientos. Los procedimientos acordados. Me pongo de acuerdo, un cliente me pide hacer ciertos procedimientos y que al final del día comunique los resultados. Esto es muy habitual cuando hay transacciones de compra-venta de empresas, donde la empresa a ser adquirida tiene su auditoría de estados financieros, pero al potencial comprador le interesan otras cuestiones, temas previsionales, temas laborales, temas ambientales, con lo cual le interesan una serie de procedimientos de control, de auditoría, que quiere que haga un auditor. Y a nivel mundial este tipo de servicios es muy frecuente con los reguladores. Cuando los reguladores quieren delegar en el profesional el checklist o el control de ciertas cuestiones antes de precalificar un trámite, por ejemplo, lo que hace es emite una resolución con cuáles son los procedimientos a realizar y en base a esta el profesional emite un informe. Por eso, este tipo de servicios requiere que haya una contratación, un acuerdo con la empresa que lo solicita o con el regulador en una resolución de cuáles son los procedimientos a realizar. Los informes de compilación, vieron que hablamos de, a veces, insisto, la empresa viene urgente, necesita un balance para abrir una cuenta en un banco. Bueno, una posibilidad puede ser la revisión, si es que hay un tiempo material para hacerlo, o un servicio de compilación donde el profesional no da seguridad, no da una opinión de auditoría, pero presta su conocimiento técnico en temas contables para ayudar a preparar la información, a agruparla de acuerdo con un criterio que sea razonable. Otros servicios que están permitidos por la resolución técnica 37. Este es histórico, la certificación. Yo acá vamos a entrar en 3 tipos de servicios. El otro día me dijeron que no era tan así. Yo creo que sí, es decir, nosotros, estos son servicios argentinos. No lo van a encontrar en otro marco de algo en las normas americanas que se llama attestation, qué sé yo, pero esto es algo nacional. Bien, la certificación, el informe especial y ahora el informe de cumplimiento. Certificar significa que el contador, sin emitir juicio técnico, supongamos una manifestación de bienes. Alguien me dice que me declara en un anexo, mira, yo tengo un inmueble, un rodado y una bicicleta. Entonces, el que necesita esa manifestación quiere evitarse el trabajo de ir y verificar la documentación que respalda que lo que está diciendo esa persona física o esa sociedad es correcta. Entonces, ¿qué hace? Pide una certificación. Y el contador constata, ni más ni menos que esto, con documentación respaldatoria, esa declaración que hizo una persona física determinada. Verá una escritura, verá un título de propiedad del automotor y en el caso de la bicicleta verá una factura de compra.
En el caso de las certificaciones, donde uno constata con documentación respaldatoria o con registros contables o lo que sea, es importante aclarar esta duda histórica que teníamos en la profesión, se podía trabajar por muestreo o no, queda saldada por la RT37, que taxativamente dice el contador no puede trabajar con muestras en una certificación. Bien, es más o menos un poco la aclaración de este tipo de servicio que es muy frecuente. Bien, pero tengamos en cuenta para qué podemos realizarlo. El informe especial. El informe especial surge como ese problema de entendimiento que hemos tenido en la profesión históricamente con los reguladores, de no poder llegar a explicar y que se comprenda lo que es un servicio de procedimientos acordados. Y es aquí que a veces el regulador pide un informe de un profesional, ¿no? Dice, mira, para precalificar este trámite yo necesito algunos controles y pido un informe de profesional. Entonces el contador sabe, esos procedimientos que hay que hacer no están explicitados formalmente o taxativamente en ningún lado. Nosotros sabemos, porque hace 30 años que venimos haciendo dictámenes de precalificación, más o menos lo que hay que hacer, explicitamos claramente y detalladamente los procedimientos en un informe y al final comunicamos los hallazgos en caso que los haya. Este tipo de servicio es muy frecuente y muchas veces nos ayuda no solamente para resolver trabajos que nos piden órganos de control, es muy utilizado en los informes que se presentan al Banco Central, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Comisión Nacional de Valores, bien, pero también a veces nos ayuda para resolver algunos servicios que nos piden algunos clientes, donde a veces no podemos hacer un previamente acordado porque el informe va a ser utilizado por terceros y demás, hacemos este tipo de servicios. Hasta aquí llegamos con la RT37. Cuando la RT37 se pone en práctica, tuvimos algunas trabas con la Inspección General de Justicia porque no aceptaba la modalidad de informe especial. Con lo cual ahí, ¿se acuerdan que esto lo hemos charlado en la charla anterior? Ya está publicado el informe, después lo vamos a ver, los modelos de informes de precalificación. Lo que hizo la profesión fue emitió la resolución 816, que fue adoptada por este Consejo en su resolución 59, ambas del año 2015, lo que se llama informes de cumplimiento, que si uno lo mira en su estructura es muy similar al informe especial, con la diferencia que al final el contador emite una opinión después de haber hecho los procedimientos en cuanto al cumplimiento de la entidad con una resolución X que haya emitido. De alguna manera estoy dando algún nivel de seguridad en este tipo de informes. Hecha esta aclaración preliminar respecto de cuáles son los servicios profesionales que podemos desarrollar los auditores, una presentación que estuvo hecha, como dije al principio, no solamente para los auditores y los síndicos, sino también para las empresas y los contables de las empresas, para poder, tuvo el objetivo un poco de facilitar el diálogo entre los clientes y los auditores. Vamos ahora al informe del auditor. Bien, todavía esta es una novedad bastante fuerte que tuvimos, un cambio rotundo respecto de lo que era la RT7, porque nos adecuamos al mundo. Sí, nuestra norma incorpora los conceptos de un informe de auditor que se manejan globalmente. Y lo primero que tenemos que decir es que a partir de la RT37 el informe tiene una estructura definida. Si uno no es, yo a veces en charlas y conversaciones con colegas en los foros y demás, me dicen, bueno, cualquier cosa ponemos un párrafo de aclaraciones previas, eso no existe más. Bien, el párrafo que va antes de la opinión es un párrafo para calificar la opinión. No hay que aclarar nada, digamos. Esta es una norma de más calidad que obliga al profesional a definir si la información está bien preparada o no, o si tuvo alguna limitación. Entonces, un título debe contener el informe, destinatario, un párrafo introductorio donde uno dice he realizado una auditoría sobre los estados contables a tal fecha, la responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables, en el marco mundial, sobre todo en Argentina con la Ley General de Sociedades, es responsabilidad del directorio la preparación y emisión de los estados contables, de acuerdo con las normas contables, a utilizarse, y es la responsabilidad del auditor hacer los procedimientos de auditoría sobre dicha información. Este es un poco un párrafo que nosotros llamamos, ¿se acuerdan que antes lo llamábamos párrafos educativos? Creo que es el nombre que va, donde aclara
claramente cuáles son las responsabilidades de ambas partes. Fundamento de la opinión calificada o modificada, esto es si hay un desvío de norma o hay una limitación en alcance, la opinión. El párrafo de énfasis, que ahora en un ratito nos explayamos un poco más. Párrafo de otras cuestiones. Información especial requerida por leyes o disposiciones, lugar y fecha. Un poco la estructura del informe. Bueno, identificación y firma del contador. ¿Qué significa que hay una opinión modificada o calificada que son sinónimos? ¿Cuándo obtenemos una opinión con salvedades, con excepto por? Cuando hay un desvío de norma contable. Si hay una incorrección en la información contable, vamos a suponer que, un ejemplo básico, ¿no? El cliente está encaprichado que va a evaluar sus bienes de cambio a costo histórico. Bueno, la norma argentina dice que es costo de reposición con algunas aclaraciones, pero en general costo de reposición. El desvío es significativo. Bueno, entonces debo calificar la opinión. Voy a decir, los estados contables presentan razonablemente, excepto por lo que te explico en el párrafo, fundamento de la opinión con salvedades. Y ahí voy a aclarar que la compañía utilizó un criterio de evaluación que no es el permitido por las normas contables y voy a aclarar y cuantificar cuál es esa diferencia. Vamos a suponer que yo no pude participar del inventario y del arqueo y no pude satisfacerme con procedimientos adicionales. El arqueo es medio difícil, ¿no? El inventario, podríamos buscar alguna vuelta, es complicado, porque hay que retrotraer movimientos después. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tengo una limitación en alcance. ¿Puedo saber cuáles son los efectos? Desconozco. ¿Bien? Entonces voy a calificar la opinión explicando que no pude tomar arqueo, no pude tomar inventario, y voy a decir que excepto por los posibles efectos, ¿bien?, los estados contables presentan razonablemente. ¿Y qué era el adverso, eso que veíamos en la universidad, o la abstención? Adverso es cuando los errores, además de ser materiales o significativos, son generalizados en el estado contable. Ahora vamos a hablar con un poquito más de detalle el concepto. En ese caso, ese desvío de norma, como es generalizado, me lleva a una opinión adversa. Por otro lado, si la limitación en alcance considero que podría tener efecto generalizado, me lleva a una abstención de opinión. ¿Y qué es significativo? No vayan a pretender encontrar en la RT37 que nos diga el 20% del resultado. Lo que ahora significativo material es algo que, si yo lo incluyo en mi informe, podría hacer cambiar de opinión al usuario de los estados contables. Imagínense una compañía que no contabiliza una provisión de impuesto a las ganancias y es un pasivo importante, ¿no?, que representa el 30% del total del pasivo y representa el 20% del resultado, para poner un ejemplo. El usuario de ese estado contable, si yo no califico la opinión o si la califico, ¿podría tomar decisiones diferentes? Y si la respuesta es sí, eso es significativo. Después cada uno tendrá a su juicio profesional determinados algunas reglas, la práctica que considera que el 10% del resultado antes dispuestos es material, etcétera, etcétera. Estos son temas que tenemos que definir al momento de la planificación. Pero lo importante es quedarnos con el concepto de significativo o material en la RT37. Ahora, además de ser significativo material, también puede ser generalizado. ¿Y qué me dice la RT37 al respecto? Generalizado es algo que afecta a varios rubros del estado contable. Con lo cual ya la información que tenemos podría no ser la misma si se hubiera aplicado la política contable que tendría que haberse aplicado. O bien, afecta a un solo rubro del estado contable, pero supongamos que es un rubro que representa el 90% del activo y está mal valuado. Eso podría llevarnos también a una opinión adversa o abstención. Y finalmente, un tema que a veces no le prestamos la debida atención, recordemos que las normas contables son para evaluar y para exponer, con lo cual un tema de exposición, si resulta lo suficientemente significativo y generalizado, también podría llevarnos a una abstención o una opinión adversa. Bueno, ahí les dejo las referencias técnicas, después lo ven en el material. El RT37, acá esto no me salió, también no se ve también, pero el material se ve claro. Y siempre les recuerdo que las normas internacionales las podemos usar como una especie de manual en el marco de la RT37, ¿no? Si uno lee los considerandos,
de la 37 dice que la RT 37 es una norma de auditoría de carácter general, basada en principios, y que, por lo tanto, se debe aplicar con bibliografía y tomar como referencia las normas internacionales, que son aquellas que la inspiraron. ¿Qué es el párrafo de énfasis o el párrafo de otras cuestiones? Esto también genera confusión, ¿no? Yo a veces escucho que nos pasa, no sé si a usted, a mí me pasa constantemente, todo el tiempo cuando me vienen a consultar por un informe, uno lee el párrafo de énfasis y es totalmente distinto o más largo que lo que dice la nota al balance. Entonces uno le pregunta al firmante por qué lo puso. Bueno, porque yo me quedo más tranquilo si está dicho, pero entonces está mal, no es un párrafo de énfasis. Entonces vos tenés claro que está faltando decir algo en nota y que no está dicho, con lo cual lo que tenés es un desvío a norma, no tenés un párrafo de énfasis. Porque el énfasis es para resaltar algo que está en una nota, algo que es importante y que el auditor quiere comunicar al usuario del estado contable. Mira, si estuviste desprevenido, no estabas muy despierto esta mañana, lee esa nota, porque es importante. ¿Bien? Eso no, ojo, no confundir esto con un desvío a norma, pues son cosas distintas. Y el párrafo de otras cuestiones es cuando el profesional quiere comunicar algo de la auditoría que él considere importante. Supongamos una restricción de uso del informe. Bien, para esto se utiliza el párrafo de otras cuestiones. Veamos ejemplos de párrafos de énfasis. Incertidumbres relacionadas con futuros litigios. Caso: el abogado de la empresa me informa que hay una causa comercial, un litigio comercial entre mi cliente y un proveedor por la utilización de una marca, pero que es un tema nuevo, que no hay jurisprudencia, que es un tema importante, pero que no puede expedirse en este momento. Según RT8 eso, y RT9, ¿dónde va? En nota. ¿Bien? Bueno, eso podría ser un tema por el cual el auditor pueda enfatizar en su informe. Pero enfatizar es, miren lo que está diciendo la sociedad en la nota tal, ¿no? Explicar, cambiar, mejorar por las dudas, porque entonces lo que tenemos es una falta de información en la nota. Si por el contrario el abogado dice, mira, esto lo vas a perder, está frito. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es cuenta que es una previsión. ¿Bien? No es un párrafo de énfasis. Segundo punto, ejemplo, aplicación anticipada de una norma contable. Podría ser otra de las posibilidades por las cuales puede utilizar un énfasis. Y finalmente, algo que hemos explicado mucho y que yo después le voy a dejar una colaboración técnica donde está bastante desarrollado, el concepto de cuando hay duda sobre empresa en funcionamiento. Vieron que hay empresas con pérdidas recurrentes. Voy a poner un ejemplo. Y yo le digo a la compañía, mira, estás aplicando normas contables de empresa en funcionamiento, porque si la empresa cierra, las normas contables serían distintas. Activos debieran valuarse a valores de liquidación y pasivos a valores de cancelación. Entonces la empresa, el directorio me prepara una evaluación, me demuestra con posibles futuros contratos, parece razonable, ok. Tiene que explicar esto en nota y tiene que estar enfatizado en el informe del auditor. Esto es otro ejemplo de párrafos de énfasis. Y el párrafo de otras cuestiones podría ser restricción de uso del informe. Imaginen un estado contable preparado de acuerdo con políticas contables determinadas en un contrato. Con lo cual el auditor dice, mira, yo te hago la auditoría, pero a los fines de tuyo y de la persona que quiere, que necesita este balance por lo que te piden en el contrato. Pero es un balance con un propósito específico, con lo cual restrinjo mi opinión simplemente a los fines de este uso. Bien, supongamos que la dirección nos damos cuenta de que en la memoria, ¿vieron la memoria anual de la ley 19.550? Hay datos que son incorrectos, que no son consistentes con los estados contables. Y lo que está bien es el estado contable. ¿Qué hacemos? ¿Calificamos la opinión? No, porque yo no opino sobre la memoria. Lo voy a hacer notar en el párrafo de otras cuestiones. Y finalmente, cuando hay primera auditoría. En el caso en que yo me haya podido satisfacer de los saldos iniciales, en ese caso, porque si no la cosa podría ser distinta, solamente en ese caso, debajo de la opinión, voy a incluir un párrafo de otras cuestiones diciendo que los saldos comparativos fueron auditados por otro profesional quien emitió su informe de fecha tal. ¿Bien? Son ejemplos, los ejemplos más frecuentes. Como verán, no tengo 35 millones de posibilidades para este tipo de párrafos. Son temas muy restrictivos de la norma, porque lo que buscan las normas, los estándares actuales de auditoría es que el auditor manifieste una opinión de si los estados contables están bien o están mal. ¿Bien?
Por eso desaparece el concepto de sujeto A, y ya no es, esa práctica no es aceptada, no es un problema de Argentina, teníamos que adecuarnos a lo que está pasando. No hace falta ir a Inglaterra, digamos, lo que está pasando en Uruguay, Chile, Colombia, etcétera, Brasil. ¿Bien? Bueno, y ahí también las referencias técnicas. Otras responsabilidades de información, y acá nos vienen los dolores de cabeza cuando venimos a legalizar al Consejo, ¿no? Es decir, deuda previsional. Esto no es una locura que se le ocurrió a alguien, a los 24 consejos, y por eso sino que hay una ley, que yo no sé por qué se hizo, pero está, es la ley 17250, que obliga a que cuando hay una manifestación sobre bienes o estados financieros, el profesional debe informar en su informe la deuda previsional. En los informes de auditoría sobre estados contables lo tenemos todo bastante claro. Ojo, cuando vamos a hacer una certificación patrimonial, también lo tenemos que informar. Bien, así que algunos aspectos a considerar. Cuando realizamos los procedimientos de prevención de lavado, que no siempre estamos obligados a hacerlos, pero si estamos obligados tenemos que hacer la manifestación, por supuesto después de haber hecho los procedimientos. Y no es en el caso de Cava, no es requerida la manifestación sobre el estado de los libros rubricados, a menos que lo disponga algún regulador, ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, no es el caso del IGJ, o si el profesional identifica algún incumplimiento material. Vamos a decir, la compañía hace 6 años que no pasa el libre inventario. Bueno, entonces voy a decir algo en disposiciones vigentes. Sobre todo porque si después se va a hacer un tema que identifica el regulador, va a venir a preguntar por qué el contador no dijo nada en disposiciones vigentes. Entonces, estar atentos a este tema. Yo siempre digo que ahí le ponemos en Argentina demasiado, nosotros no, los regulares, demasiado énfasis al tema de la formalidad de los libros, cuando lo que debería poner énfasis es que los balances estén bien, ¿no? Que tengan los pasivos que tienen. Pero bueno, esto es así, son disposiciones, con lo cual estemos muy atentos a este tema, pues nos podríamos comprar sin quererlo algún problema. En cuanto a la información comparativa, y acá voy a hacer algunas aclaraciones por recomendación que me estuvo asesorando la gente de legalizaciones, nosotros tenemos 2 criterios para referirnos a la información comparativa en el marco de la RT 37. El criterio de estados contables comparativos y el criterio de estados contables con cifras correspondientes. Aclaración que muy bien acá el presidente de la Comisión de Contabilidad, Hernán, me pidió que les dijese. Esto no tiene nada que ver con las normas contables. Las normas contables RT8 requieren presentar información comparativa, punto. Los estados contables siempre presentan información comparativa en el marco de las normas argentinas. Lo mismo norma internacional en el caso del IAS 1. Esto es un criterio mediante el cual el auditor se refiere a la información comparativa en su opinión. Bien, ahí en la colaboración técnica, que después les voy a indicar dónde está, dejé bastante material sobre esto, pero en los modelos de informes que están en el informe 12 de Esencia de Federación, tienen una cantidad impresionante de modelos, están todos hechos con los 2 criterios. Ejemplo 1, criterio de cifras correspondientes, que es el preferido por la profesión a nivel global. Criterio 2, estados contables comparativos. Pueden utilizar cualquiera de los 2, están previstos en la mayoría de los casos. Lo que no pueden hacer es mezclar los criterios. Bien, si mezclan los criterios es probable que legalizaciones no acepte la legalización de ese informe. ¿Y dónde puedo encontrar entonces los modelos de informes? Espero que esto también les sea de ayuda. Bueno, ahí les dejé algunos links con colaboraciones técnicas que tenemos respecto de entender esto mismo que hemos charlado, cuáles son, pero de una manera más extensa, cuáles son todos los servicios que podemos hacer los auditores perdón, en el marco de servicios de auditoría o en el marco de servicios relacionados. Una colaboración técnica que hicimos para los cierres de diciembre de 2015 que está vigente. Son bastantes páginas respecto de todos estos temas que hemos charlado, pero en profundidad, sobre el informe del auditor. Los modelos de informes de auditoría hechos por Cencia, el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación, el informe 12, tienen más de 30, si no me equivoco, más de 30 modelos de ejemplos de todos los colores, primera auditoría, abstención, adverso. Utilícenlo, porque es muy útil, está en la página del Consejo.
Informes diversos, el informe 13, que lo que van a encontrar son ejemplos de informes de revisión, de auditoría de acuerdo con un marco contable específico, información contable prospectiva, otros encargos de seguridad, o sea, van a encontrar todo lo que necesiten de otros tipos de informes está en el informe 13. No hace falta a veces, vieron que a veces nos cuesta encontrar un ejemplo, bueno, aquí están todos, está muy completo el trabajo. La interpretación 10 de federación es de uso obligatorio, viene a reemplazar al informe 15 y nos define cuál es la estructura de un informe especial. Así que si uno tiene que hacer un trabajo ante la CNB, ante el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, el modelo de informe lo puede tomar de la interpretación 10 de federación, cuyo link aquí le dejo. Bueno, y esta es la gran novedad que les anunciamos la reunión pasada, que hicimos. Bueno, puede fallar, ¿no? No anda internet. Bueno. Si van a encontrar después ustedes del material, está en la página del Consejo, pueden entrar desde este link. No sé si les resulta complicado, a mí me resulta complicado encontrar los modelos de informes, siempre lo digo en la página del Consejo. Vayan a la sección derecha, áreas temáticas, auditoría, entran a ese link y los va a llevar a una página donde están todos los modelos de informes. Bien, el informe 1 de la subcomisión redactora de informe van a tener 183 páginas para su lectura el fin de semana, con muchísimos modelos de dictámenes de precalificación. Ejemplos. Bien, está hecho en Word, cosa que le sean, vieron que siempre ponemos las cosas en PDF, entonces uno a mí me pasa, ¿no? Quiere copiar, bueno, está hecho en Word, lo podemos usar, tiene hiperlink, o sea, tratamos de que sea una herramienta que trabajaron muchos colegas para que sea de utilidad. Todavía no tuvimos el ok de la Inspección General de Justicia, pero entendemos que puede funcionar. Así que bueno, ahí tienen los dictámenes de precalificación. Estuvimos trabajando en este poco tiempo que tiene vigencia la comisión en certificación de manifestación de bienes y patrimonial junto con otras comisiones del Consejo, certificación de ingresos, modelos de informes para presentar a FIP, certificación, informe especial, registros laborales, etcétera, y vamos a seguir trabajando. Denos un poquito de tiempo, miren todo lo que pudimos hacer en este tiempo para tratar de mejorar y actualizar todos los modelos de informe. Bueno, algunos consejos para legalizar un informe, y con esto termino y creo que estoy en tiempo, ¿no, Silvia? Perfecto. Bueno. Tenés 5 de más. Bien. Y está escuchando el secretario de legalización. Me deben estar escuchando abajo, así que espero no equivocarme, porque si no... Está acá a la derecha. Ah, bien. Pero me voy a portar bien, porque si no, Diego después no me legaliza. Todo nos pasó alguna vez, ¿no? Que vinimos con el informe corriendo y nos faltó algo. Y nos queremos matar. Lo primero que hacemos es querer agarrar a las piñas el nombre de legalizaciones, pero bueno, por ahí podemos tener, a todos nos pasó, no sé, por lo menos a mí me pasó un montón de veces, y uno no sabe qué hacer en ese momento, pero por ahí podemos tener algunas recomendaciones de manera previa, como para evitar algunas cosas generales que suceden, como para evitarnos un dolor de cabeza. Y después imagínense acá, yo tengo algunos clientes míos, ¿no? Que el cliente te dice, pero vos no sabés emitir un informe. Hay que explicar eso, ¿no? Después. Bueno, primero, antes que nada, la resolución del Consejo. Hay un reglamento de legalización de firmas. O sea, que esto hace que el proceso de legalización no sea algo arbitrario, sino que el funcionario tiene que respetar, y el profesional, obviamente, un reglamento de legalizaciones. Con lo cual, yo siempre aconsejo su lectura, porque a veces uno cuando lo repasa se encuentra con cosas que habíamos olvidado que lo teníamos que hacer y está en el reglamento de legalizaciones. La ley 17.250, esta ley que no la hicimos ni nosotros ni la pobre gente de legalizaciones, pero existe y que obliga al profesional a hacer manifestaciones sobre temas previsionales. Lo tenemos claro en los informes de auditoría, pero prestemos atención cuando vamos a hacer una certificación o informe especial y hay información patrimonial. Repasemos el artículo 10 de la ley. Bien, en los ejemplos que hicimos de manifestaciones de bienes y patrimoniales lo pusimos abajo el párrafo. Tengamos en claro esto, porque a veces uno viene a hacer una certificación sobre patrimonial y olvida este tema y por ahí nos rebota la legalización porque hay una ley que exige que esto se haga, no es un capricho. Sí, señor, así es. Y yo no les dejé el link.
Pero si usted entra al reglamento, ahí va a encontrar la referencia. Pero es el artículo 10 de la ley 17.250. Que yo en alguna de las filminas anteriores lo puse el artículo. Lo copié textual. Y datos, ¿no? A ver, a mí me pasó hace poco, ¿no? En 2 compañías de un grupo pusimos mal el número de quit. Entonces imagínense, eso es hundido. Ya está, perdimos 1-0, entramos a la cancha, no hay manera de que Diego nos legalice el informe. ¿Qué va a hacer? Entonces, tenemos que tener en claro aquel que nos contrató para emitir el informe, su razón social, si es una sociedad, nombre de la persona física, si es persona física, quit, si es una sociedad, CUIL o DNI, si es una persona física, y el domicilio lo tenemos claro, creemos, en el caso de las sociedades, domicilio legal. Bien, a veces nos pasa que alguna fundación que hace 10 años que no presenta el balance, nunca pidió el quit, y ahora necesita un balance, entre otras cosas, para poder pedir el quit, y venimos acá y ¿qué hacemos? Bueno, entonces pongamos en la parte al principio del informe que no posee quit, pero tengamos la precaución de que la fundación explique en nota por qué no tiene quit. Bien, que quede en claro ese tema. Domicilio. Cuando es sociedad, bueno, es el domicilio legal. Si es una persona física, ¿qué domicilio ponemos? ¿El real o el fiscal? Muy bien, Diego, ¿no? Sí. ¿Qué domicilio ponemos? Bueno, ahí depende. Si es una certificación que nos están pidiendo para una persona que se quiere comprar una camioneta para su uso personal, bueno, entonces vamos a poner el domicilio real. Si es que va a tomar un préstamo y lo necesita para alguna actividad laboral, profesional, entonces pondremos el domicilio fiscal. Esto es importante, parece que no, pero después nos agarramos a las piñas con otros consejos por el tema de... Entonces, es importante para el consejo tener en claro estas cuestiones, no son caprichos, digamos. Nos pasa también a veces que la asamblea aprobó el cambio de domicilio, bien, pero la IGJ, entre toda su cantidad de trámites, no lo liberó todavía. Entonces el registro de Río Negro todavía no sabe, ¿y qué domicilio? Bueno, ahí generalmente ponemos el que todavía tiene la Inspección General de Justicia. Y en ese caso se requiere que la compañía haga aclaraciones en nota de estos temas. ¿Bien? El destinatario debe estar identificado. Es decir, no podemos poner una certificación para su presentación ante quien corresponda. Tenemos que indicar quién es el destinatario de ese informe. Algunos tips o consejos de cosas que nos han pasado, que creo que nos pueden ayudar a todos a evitarnos un dolor de cabeza. Lugar, fecha y firma. Esto me pasó hace poco también. Auditoría, diciembre de 2016. Hacemos el informe. Ponemos marzo, creo que era 17, todavía me acuerdo. 17 de marzo de 2016. Nadie se dio cuenta, sí el chico de legalizaciones. Estos generalmente son errores de tipeo, así que estemos atentos, porque nos pasan, ¿vieron en la vorágine? Tenemos en cuenta tantas cosas y somos tan precisos, y en un dato fundamental ponemos mal la fecha. Me cuesta hacer el switch, creo que para noviembre ya me doy cuenta que tengo que poner 2017, porque uno viene con la exactamente. Fuente documental. A veces pasa que decimos, mira, vamos a certificar sobre un inmueble, sobre un auto y sobre una bicicleta. Documentación que tuvo a disposición, la factura de la bicicleta. Che, pará, el inmueble y el... Bien, hay una inconsistencia ahí. Da temas a tener en cuenta. Se recomienda también, esto es una recomendación, ser precisos. O sea, no evitar frases generales. El inmueble lo vi con escritura, el auto lo vi con título de propiedad y la bicicleta con una factura del proveedor. Bien, tratemos de darle precisión a lo que ponemos en los informes porque eso sirve para el uso del informe, pero también para nosotros. Esto es protectivo para el profesional. Bien, lo ayuda, bueno, se está quedando sin batería la compu. Ayuda al profesional también a hacer claro que mi trabajo fue este y no otro. Bien. La fuente documental debe ser consistente con aquello que se está certificando. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo la certificación que es con el objetivo de la sociedad de demostrar el valor razonable de una propiedad. Bien, entonces informa a la sociedad una propiedad y la documentación que se adjunta es una escritura del año 74. Es inconsistente.
Entonces, podemos tener en cuenta estas cuestiones. Patrimonio neto negativo. En Argentina hay una ley general de sociedades, una ley nuevísima, que es del 70 y pico, no se modificó, y tiene un artículo 94, inciso quinto. Patrimonio neto negativo es causal de disolución. Lamentablemente no sabemos cuál es la sanción, porque no lo dice la ley, ni nunca ningún regular lo estableció, pero esto extiende las responsabilidades del directorio. Entonces, imaginen un estado contable que no dice, vemos el patrimonio neto negativo. No dice nada en ninguna nota. En el informe de auditoría tampoco. ¿Y qué hacemos con esto? Mínimo tengo una duda de empresa en marcha, que tuvo que haber evaluado el auditor. Y mínimo debería estar en una nota explicado el tema. Bien, después, a juicio del profesional, evaluará cómo lo expresará en su énfasis, si es que va un énfasis, a la nota al estado contable. Bien, pero la empresa debe explicar que está en un incumplimiento regulatorio, lo mismo que respecto del artículo 206. Bien. Y el párrafo de procedimientos de prevención de lavado, que era lo que les había comentado antes. Bueno, creo que llegué, ahí les dejo mi contacto por si alguno tiene alguna duda. Muchas gracias a todos. Antes de que empiece el doctor Reyes, si nos ven hablando mucho y consultando el celular, es porque justo acaba de salir una norma de la UIF relevante y estamos tratando de sacar una copia para ver si, ya que Jorge va a hablar al final, puede releer algo para transmitirlo. Estamos en vivo y en directo. Más actualidad que eso. Se acabó la batería. Bueno, buenos días a todos. En principio, me gustaría agradecer a las autoridades del Consejo la invitación a participar de este evento y especialmente a la doctora Giordano, titular del ciclo, y a la doctora Roxana Bueno, presidente de la Comisión de Estudios de Auditoría. Como dijo la doctora Giordano, el enfoque que le vamos a dar a esta charla, o esta parte de la charla, se basa fundamentalmente en la visión que desde la Comisión de Actuación Profesional y también de otra comisión en la cual yo participo activamente, que es la de problemática de los pequeños y medianos activos profesionales, en la cual estamos, creo, muchas otras comisiones también, pero en estas dos me parece que es donde estamos bastante en contacto permanente con los matriculados que forman parte de los pequeños y medianos estudios profesionales, que en muchos casos no solo son pequeños, sino unipersonales. Bueno, igualmente el espectáculo tiene que seguir, así que vamos a arrancar. Papeles de trabajo es un tema importante por la temática en sí mismo, por lo que estamos viendo de estas dos comisiones, por lo que ve el Consejo como ente que está a cargo del poder de policía de la profesión. Todos creo que sabemos más o menos bien qué significa confeccionar un papel de trabajo, qué es un papel de trabajo, por lo cual esta charla no va dirigida a explicar cómo se confeccionan los papeles de trabajo. Vamos a dar, sí, algunas pautas, pero va dirigida más bien a esta otra problemática que vamos a explicar seguidamente.
Para ponernos, digamos, un marco de referencia, vamos a empezar con algo que ya sabemos, ya lo dije, cuál es la naturaleza de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo constituyen el medio que dispone el profesional para fundamentar su informe y dejar constancia del trabajo realizado. Eso es, digamos, básico. Esto surge como una obligación del profesional y está establecido básicamente en la Resolución Técnica 37. Es una obligación. Pero todos sabemos realmente que resulta imposible llevar adelante cualquiera de los encargos enumerados en la RT 37 sin la confección de papeles de trabajo. La realidad es que los papeles de trabajo son una necesidad antes que una obligación. Es más, cuando nosotros actuamos como liquidador de impuestos o asesores impositivos, actividad para la cual no hay una norma del tipo de la RT 37, no hay norma regulatoria. Y sin embargo, a nadie se le escapa que hacemos cualquier cantidad y muy importantes papeles de trabajo para respaldar los cómputos y las declaraciones juradas que hacemos para nuestros clientes. Por otra parte, los papeles de trabajo tienen varios objetivos. Tienen un objetivo principal, o objetivos principales, que como dijimos recién, es dar evidencia de la reunión de los juicios, de los elementos de juicio válidos y suficientes para sustentar la opinión, y también como para sustentar o dar constancia de haber planificado la tarea. Después tenemos algunos objetivos de tipo secundario, que no son tampoco menos importantes. Facilitan la ejecución de la tarea, facilitan y ayudan a evaluar el trabajo de asistentes cuando ellos existen. Se pueden utilizar para futuros encargos, para encargos de otros clientes de naturaleza parecida, para revisiones de control de calidad y para revisiones de tipo externo de entes reguladores. Requerimientos profesionales y legales. Bueno, como dije recién, la base del requerimiento para la confección de papeles de trabajo está establecido en la RT 37, básicamente en el capítulo 2, normas comunes a los servicios de auditoría, revisión, encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Ahí nos enumera que el profesional debe reunir los elementos de juicio válidos y suficientes, documentar su tarea en los papeles de trabajo, programas de trabajo escritos y conservarlos en un soporte adecuado. Obviamente, a esta altura de la tecnología en el mundo y en nuestro país, los papeles básicamente son digitales, ya dejaron de ser papel. Digamos, el papel es una manifestación impresa de su origen, que es digital. Después existen otros pronunciamientos legales y profesionales que tienen influencia o de alguna manera determinan la confección de algún tipo de papeles de trabajo. Me estoy refiriendo específicamente a la Ley 25.246, la Resolución 65 de la UIF y la Resolución 420-2011 de la FAPSE. Todo este conjunto de normas legales y profesionales están relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, cómo no. La Ley 25.246, la Resolución 65-2011 de la UIF y la Resolución 420-2011 de la FAPSE. A través del texto, básicamente de la Resolución 420, se introducen algunos requerimientos de papeles de trabajo de manera un poco indirecta, porque no están específicamente plasmados en la norma madre, que sería la RT 37. Básicamente, por ejemplo, cuando habla de la carta convenio del auditor o de la carta
de aceptación de la sindicatura para los síndicos, establece que tienen que haber párrafos que informen de esas obligaciones de efectuar procedimientos antilavado para que el cliente esté en conocimiento y esté además de acuerdo. Por otra parte, establece también que la carta de gerencia tiene que contener párrafos respecto. La carta de gerencia es la que la entidad cliente emite hacia el profesional, el auditor, que tiene que contener párrafos respecto de su política de prevención de lavado y si tiene, o no, mejor dicho, que no tiene conocimiento de la existencia de este tipo de operaciones en su entidad. Por otra parte, la ley establece un instituto que se llama Conozca a su cliente, que es como una política general antilavado o preventiva del lavado, y como base de este instituto, la resolución 420 establece que el contador debe contar con cierta documentación de base de su cliente y de qué forma tiene que ser esa documentación. Por ejemplo, tiene que tener una copia del estatuto y todas sus reformas autenticadas. Tiene que tener copia de los DNI de los accionistas directores de la sociedad. Copia de los poderes también autenticados. Y así una serie de otros documentos que taxativamente indica la resolución 420 que debe contar el auditor o el síndico. Esto indirectamente está hablando del archivo o legajo permanente, que también es un papel de trabajo que no está taxativamente indicado en la RT 37, pero que sin ninguna duda es un papel de trabajo que necesariamente debemos contar en nuestro estudio. Por último, el grueso de la resolución 420 incluye modelos de programas de trabajo e informes para las distintas alternativas, ya sea cuando nuestro cliente es un sujeto obligado o cuando por aplicación de la resolución 65 existen o se dan las pautas para que el sujeto obligado seamos nosotros en relación a nuestro cliente. Entonces hay varios programas de trabajo, modelos de informes, donde se determinan los procedimientos y obviamente detrás de esos procedimientos habrá que confeccionar los papeles de trabajo respectivos. Situación actual. Como corolario, no como corolario, como pauta general, existe obviamente una preocupación por la presunta falta de papeles de trabajo. La falta de papeles de trabajo significa lisa y llanamente no haber hecho el trabajo. Entonces, a través del resultado que arrojan las instrucciones de sumarios del Tribunal de Ética Profesional, donde a veces profesionales no tienen papeles de trabajo que respalden, valga la redundancia, su trabajo, sus informes. Alguna información respecto de la Oficina de Legalizaciones en cuanto a la cantidad de informes y o certificaciones que presentan algunos profesionales que no condicen con la aparente estructura que tiene ese profesional como para emitir tantos informes, tantas certificaciones, generan este tipo de preocupación. No nos olvidemos, como ya mencionaba Silvia, que el artículo 13 de la Ley 2488 dice que la firma del profesional suscribiendo un informe da fe pública de ese informe y de la documentación que lo acompaña. O sea, es una característica muy significativa para la comunidad de negocios y para la sociedad en general. Además, el título 2 de la misma Ley 2488 es la que le otorga al Consejo Profesional, o a los consejos profesionales en realidad, el poder de policía de la profesión. O sea que el Consejo debe velar por el estricto cumplimiento de las normas profesionales. Entonces, este conjunto de cuestiones, o sea, de esta pauta o esta presunción de que los papeles de trabajo
en muchos casos o en algunos casos no están. La verificación real a través de los sumarios del Tribunal de Ética. Y estos dos aspectos de la ley, el artículo 13 más el título 2, hacen un conjunto de situaciones que, como conclusión, generan una preocupación. Y la preocupación es que existen casos en los que el informe o la certificación se firma y el trabajo no se hace. Desde mi punto de vista personal, eso es un fraude, lisa y llanamente, hacia mi cliente, hacia la sociedad, hacia la comunidad de negocios y hacia el resto de la profesión, sin ningún tipo de duda. Y esto nos desprestigia a todos, no solo al profesional que no hizo el trabajo. Esto es un problema, y como siempre que hay un problema, lo primero que hay que hacer es asumirlo, no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las causas que pueden producir este tipo de cuestiones por las cuales los profesionales no confeccionan sus papeles y que, en definitiva, no hacen su trabajo? Yo creo que hay algunas causas que son las siguientes. Primero, en la Argentina pueden convivir sin problemas de independencia la auditoría con la teneduría de libros, con la liquidación de sueldos, jornales y cargas sociales y con la liquidación de impuestos. Esto en nuestros países no es aplicable porque las normas de independencia lo prohíben. En Argentina, aquellas empresas que están obligadas a aplicar normas internacionales de contabilidad y sus auditores, las normas internacionales de auditoría, también tienen que aplicar este criterio y no se daría el caso. Por otra parte, me parece que el segmento donde esto se produce con mayor frecuencia es en el de las pymes, que habitualmente están atendidas por estudios pymes. Y esto no va en detrimento de los pequeños y medianos estudios en defensa de los grandes. Simplemente es una cuestión objetiva, es lo que sucede. Normalmente las estructuras pequeñas de clientes pequeños no tienen administración o la administración es escasa. Por lo tanto, recurren a su contador para que suplante y los asista en ese tipo de tareas. Muchas veces el equipo de trabajo es el mismo, a veces es un solo profesional y entonces es la misma persona con distintos trajes, digamos. Está el tenedor de libros, el liquidador de remuneraciones, el liquidador de impuestos y después el traje de saco y corbata, el auditor. Esto genera, desde mi opinión, una especie de cansancio o de anestesia, porque la auditoría es lo último. Primero se procesan los comprobantes, después se liquidan los sueldos, la carga social y los impuestos, con todo lo que ello implica. Y por último, viene el trabajo o la actividad de la auditoría. Cuando llega la auditoría, es como que el auditor ya está cansado, digamos, ¿no? O de alguna manera ya perdió ese espíritu crítico, ese escepticismo profesional que debería conducir su actividad y tiene la tendencia a no preparar o a no armar esos papeles de trabajo porque dice, si yo contabilicé, yo liquidé, yo hice todo, está todo bien. Entonces, bueno, pero eso es nítidamente un error, independientemente de que eso suceda. Por otra parte, ¿cómo podríamos decir? Esto lleva, la actividad, los requerimientos tributarios vienen desde hace mucho tiempo siendo cada vez más exigentes para los contribuyentes, lo cual significa que en este tipo de empresas o entidades ese requerimiento recae en nosotros, no tanto en el mismo cliente. Nosotros somos los que tenemos que atender, asistir y completar todos esos requerimientos de los organismos básicamente de control, pero básicamente tributarios. Y esa complejidad lleva mucho tiempo. La complejidad es creciente. Eso lo ha manifestado expresamente el administrador federal en una de las últimas visitas que tuvo a esta casa, donde dijo que la relación fisco-contribuyente
es compleja y que a futuro va a ser más compleja todavía. Esto nos resta, obviamente, tiempo. Todos sabemos que hacer papeles de trabajo lleva tiempo. Hacer papeles de trabajo de calidad lleva más. Y el tiempo en esta vida, en este mundo, es dinero. Y en el caso específico nuestro, el dinero es honorario. No siempre el honorario, todos lo sabemos, todos lo sufrimos, es lo suficientemente redituable como para dedicarle tanto tiempo a cada cliente. Y normalmente la variable de ajuste, ¿cuál es? Los papeles de trabajo. Deberíamos tratar de reponernos frente a esta situación. Yo sé que es difícil, una cosa es decirla, otra cosa es hacerla. Pero bueno, está planteado el tema y nuestro objetivo es ayudar y colaborar a que todos nosotros, yo también me incluyo, yo pertenezco a un estudio pequeño, somos 4 personas, no tengo ninguna gran estructura atrás mío. Así que sufro estos problemas igual que todos ustedes. La otra cosa que quería mencionar es que esta falta o esta posibilidad de violar la independencia que en donde se aplican las normas internacionales no existe. En Argentina lo pueden practicar los grandes estudios, y con esto vuelvo a decir lo mismo, no estoy en defensa de los grandes estudios, porque las grandes empresas a veces tampoco tienen estructura administrativa y le piden a su estudio grande que colabore o los asista, ya sea en procesamiento de comprobantes, en liquidaciones de remuneraciones o en liquidaciones de impuestos. Pero como el que lo atiende es un estudio grande, los estudios grandes tienen departamentos separados del de auditoría para realizar este tipo de actividad. Con lo cual, si bien, digamos, lo está brindando el mismo estudio, el tema independencia está, digamos, bastante mejorado, digamos, no está tan mal en el sentido de que son estructuras de personal diferentes, departamentos diferentes, y el departamento de auditoría, que es el último, no tiene ningún problema y no pierde su escepticismo y su espíritu crítico frente a lo que haga el otro departamento de impuestos o de remuneraciones. O sea que acá el tema de independencia está un poco, digamos, protegido. No sé si el 100%, pero está mejor. ¿Cuáles son las medidas que podemos aplicar para corregir esto? Bueno, fundamentalmente divulgar ampliamente las normas que establecen la obligación de confeccionar los papeles de trabajo, hacer docencia en la preparación de los trabajos, para eso tenemos el DAC, para participar de cursos de la materia. Y el otro tema es tratar de controlar y evaluar la calidad de los papeles de trabajo. En ese sentido, el Consejo Profesional dictó en el año 2011 la Resolución 63, que creó un sector denominado Control de Ejercicio Profesional, que tiene a cargo la revisión de papeles de trabajo de todo informe o certificación que sea presentado a la Oficina de Legalizaciones. Al respecto, quiero comentar lo siguiente. Desde el punto de vista, digamos, de la promoción de esta resolución, siempre se dijo de que el control iba a ser básicamente de la existencia de papeles de trabajo, sacando o segregando o no entrando en la evaluación de la calidad de los papeles de trabajo, a ver si efectivamente esos papeles de trabajo respaldan la opinión que se sustenta en el informe. La realidad es que la redacción de la Resolución 63 da para hacer las dos cosas, tanto la revisión de la existencia de los papeles de trabajo como de la calidad. O sea, si bien eso no ha sido ejecutado aún por el Consejo, por las autoridades del Consejo, en cualquier momento esa cuestión puede, digamos, ser habilitada. Bueno, con esto termino el primer tramo de este segmento. Ahora vamos a pasar un poco
yo elegí 2 papeles de trabajo o 2 tipos de papeles de trabajo. Papeles de trabajo para encargos de auditoría y papeles de trabajo de las certificaciones. Dentro de los papeles de trabajo del encargo de auditoría, quiero señalar lo siguiente. Cuando estábamos charlando con Silvia respecto de este segmento, ella me lanzó un desafío diciéndome, bueno, tendrías que hablar de qué papeles no pueden faltar. Y la verdad que yo no voy a decir que me dejó sin dormir, pero estuve pensando bastante. Tomé la lista enumerada en la RT37 de todos los papeles de trabajo que efectivamente deben contener un encargo de auditoría y la verdad que no podía tachar ninguno. Es más, ahí en la filmina están en color rojo los que están estrictamente, digamos, enumerados en la RT37. Y están ahí en color negro algunos otros que no están en la RT37, pero que a mi juicio, como decimos desde el principio, los papeles de trabajo son necesarios, no obligatorios. Después son obligatorios. Hay ciertos papeles de trabajo que tienen absoluta necesidad de confeccionarse, aunque no estén en la RT37. Es el caso de la propuesta. La propuesta es para mí un papel de trabajo muy importante porque fundamentalmente, además de lo que seguramente están pensando ustedes, que contiene todo lo relativo a los honorarios, contiene algunos párrafos que para mí son tan o más importantes que los honorarios, que son relativos a la responsabilidad que asumen cada una de las partes. Nosotros como auditores, de realizar el examen de acuerdo a las normas de auditoría que correspondan, y nuestro cliente, que tiene la responsabilidad de preparar estados contables de acuerdo al marco de contabilidad de que se trate, que tiene responsabilidad de tener un control interno que le permita emitir estados contables libres de errores o fraudes materiales. Es un aspecto muy significativo, que debe proporcionar acceso a toda la información y conocimiento, que tenga conocimiento para propósitos de la auditoría, que nos debe proporcionar acceso a todos los registros, documentos y otra información que sea necesaria, que tiene que permitir el acceso ilimitado a las personas de la sociedad a las cuales consideremos necesario para obtener evidencia de auditoría. Esto es muy importante, esto hace al alcance, o sea, nosotros como auditores tenemos que tener libertad para trabajar. Cualquier restricción a esa libertad, en principio se trata de una limitación en el alcance. Todas estas cuestiones después deberán quedar plasmadas en la carta de gerencia. Este es, como les dije, un papel de trabajo que sin estar expresamente enumerado en la RT37, a mi juicio, es de fundamental importancia. El otro, que ya lo mencionamos cuando mencionamos la 420, es el legajo permanente, digamos. Me parece casi imposible llevar a cabo un encargo de auditoría sin tener un legajo permanente. Está toda la documentación, todos los datos significativos del cliente, la constitución, los socios, los accionistas, los directivos, los gerentes, las inscripciones en los distintos organismos de control, los poderes, las actas, los contratos significativos, etcétera, etcétera. Después, el otro papel de trabajo que está mencionado, pero, ¿cómo diría? Yo, medio como de costado, digamos. En varios lugares se menciona que la planificación es obligatoria. Eso tanto es así que si nosotros revisamos los modelos de informe, dice en el párrafo de responsabilidad del auditor, dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique
y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. O sea, hasta el informe del auditor dice expresamente que estamos obligados a planificar. Pero aquí, qué contradicción. La RT 37, cuando habla específicamente de la planificación, dice preferentemente por escrito. Es como yo diría, una claudicación del RT 37. Pero bueno, no hay ninguna duda que la planificación es un papel de trabajo central en cualquier encargo de auditoría. Después, bueno, seguimos con la enumeración. Programa de trabajo escrito, lo dice expresamente. Compulsa de estado contable con registro y documentos, inspecciones oculares, obtención de confirmaciones de terceros, abogado, banco, cliente, proveedores, compañía de seguro, registro de la propiedad, parte relacionado, etc. Puede haber otros. Examen de la documentación importante, actas, contratos. Esto sí es un poquito una parte del legajo permanente. Conciliaciones de cuentas, pruebas globales, obtención de la carta de gerencia. Toda esta enumeración no significa, como yo dije antes, que no se puede sacar ninguno desde el punto de vista de la obligación profesional. Sí se puede sacar algunos porque a veces no son aplicables. Si estamos en el caso de un encargo de auditoría de una empresa o una entidad de servicios, es muy probable que no tenga un inventario de bienes de cambio. Por lo tanto, el papel de trabajo de la observación del recuento físico no va a existir porque no les es aplicable. Ahora vamos a pasar a este papel de trabajo que tiene esa ambigüedad. Es obligatorio, pero preferentemente por escrito. El papel de trabajo de la planificación muchas veces sirve también como revisión, porque como es un poco el alma, es la estructura de todo el enfoque y la estrategia de auditoría. Entonces, además de llevar adelante o de documentar la planificación, también sirve, a medida que se va terminando el trabajo, de todo el proceso de revisión del mismo trabajo. Este papel, este formulario, yo ahora les voy a dejar también un formulario que va a ayudar a la confección, tiene, digamos, algunas partes. Básicamente se identifica el objeto del examen, quién va a ser el equipo de trabajo, quién va a ser el encargado, los colaboradores, si va a haber personal del cliente con lo cual obviamente vamos a tener contacto, los gerentes o los jefes de administración, o sea, las personas importantes con los cuales el equipo de trabajo necesariamente va a tener contacto. Si hay factores externos o internos que pueden afectar la tarea, no sé, alguna regulación cambiaria de comercio exterior, financiera, etcétera, algún cambio interno de la estructura administrativa o gerencial de la compañía que pueda afectar el trabajo de auditoría. Se definirán también las áreas críticas de auditoría. Esto es muy importante, definir el área crítica o las áreas críticas de auditoría. ¿Qué es un área crítica de auditoría? Área crítica de auditoría es una área que puede estar generada o calificada de esta manera por distintas cuestiones. Puede ser porque tenga un nivel de control interno bajo o de baja confiabilidad, que exista un grado de juicio de la gerencia importante para la determinación de sus evaluaciones o de sus partidas, que exista la posibilidad de que la gerencia saltee o viole los controles internos, que tengan aplicaciones complejas de contabilidad, algún rubro o algunas partidas, cuando en algún rubro se aplique por primera vez un nuevo pronunciamiento contable, y especialmente si el pronunciamiento contable es complejo. Estas son algunas de las pautas con las cuales uno se maneja para definir las áreas de auditoría. Respecto a esas áreas, se van a definir los objetivos de auditoría, el nivel de confianza en el control interno y los principales procedimientos a aplicar. Después, otro aspecto que también contempla la planificación es documentar
el estado actual del control interno. O sea, en todos los casos de un encargo de auditoría, nosotros tenemos que tener una base, un conocimiento mínimo suficiente de cuál es el nivel de confianza de control interno del ente. Esto incluye también la decisión que vamos a tomar respecto de si vamos a ir por el camino de las pruebas de cumplimiento para reducir o para modificar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos, o vamos a ir directamente por las pruebas sustantivas. En general, digamos que en las entidades pequeñas casi siempre se va por este camino, porque es el más barato, digamos, el más eficiente. Normalmente el enfoque de línea de prueba de cumplimiento se da en entidades grandes, donde realmente hacer pruebas sustantivas es mucho más costoso, casi imposible por la cantidad de partidas que tienen los distintos rubros. Otro aspecto más que importante, determinar el nivel de significatividad. O sea, previo al inicio de las tareas del encargo de auditoría, nosotros deberíamos determinar el nivel de significatividad que vamos a aplicar en el encargo. Otro aspecto importante, establecer el presupuesto de tiempo, la distribución por área y en el tiempo cronológico. Si tuvimos reuniones o ya las tuvimos, reuniones con la gerencia, con la junta directiva, etcétera, ¿qué informe vamos a emitir, en qué fecha? Si hubiera la participación de revisores externos, técnicos, bueno, también deberíamos documentarlo. Y si hay alguna asistencia significativa por parte del personal del cliente o del auditor interno de existir. Los papeles de trabajo específicos que contienen la planificación son básicamente el memorándum de planificación, que tiene más o menos todo esto que fuimos diciendo, la evaluación de control interno, que se puede hacer a través de cuestionario, diagrama de flujo u otro, y los programas detallados que se derivan de esa planificación. Ahora funcionó la tecnología. Acá les estoy mostrando un formulario de planificación y revisión que yo les voy a dejar en el material, que ayuda a que el auditor complete este papel de trabajo. Tiene ahí una especie de casilleros con algunas instrucciones de cómo se van llenando todas estas partes, los factores externos, los factores internos, el personal, las áreas críticas. Ahí tienen algunos tips de cómo, como dijimos, cuáles son los motivos por el cual definen las áreas críticas y todos estos otros componentes de la planificación. Al final están las conclusiones, las revisiones, los memorándum de revisión, cambios en la planificación, memorándum del encargado. Digamos que está preparado como para que no solo lo pueda hacer un equipo de trabajo unipersonal, sino también un equipo de trabajo más desarrollado. Bueno, con esto terminaríamos la parte de planificación. Ahora pasemos a los papeles de trabajo de las certificaciones. La certificación, como dijo Fernando, es un capítulo del RT37 que es netamente local. Se refiere a ciertas confirmaciones de hecho que puede realizar el profesional y que son las que la sección 6
establece. Y certificaciones podemos hacer de un montón de cuestiones. La RT37, si bien abre esa posibilidad, en su texto menciona específicamente una, que es la certificación literal de estados contables, donde nos dice que básicamente lo que tenemos que constatar es que estén transcriptos en los registros respectivos. No cabe ninguna duda, digamos, un papel de trabajo de una certificación literal, bueno, es bastante sencillo. Digamos que tendremos que tener una copia del estado contable, tendremos que tener los datos de cuáles son los folios donde está transcrito el estado contable, los datos de la rúbrica, etcétera. Pero sabemos que las certificaciones son mucho más amplias que esto. Fernando mencionó algunas, y los últimos tiempos ha proliferado la solicitud de certificaciones por un montón de organismos. Organismos de control, organismos de fomento, como la CEPIME, donde la Secretaría solicita, tiene un montón de programas de fomento a las pequeñas y medianas empresas, entonces les pide certificaciones de las más variadas. El problema que tienen organismos como la CEPIME es que, además de pedir estas certificaciones, que pueden ser una fuente importante de trabajo para nosotros, es que se atribuyen ciertas facultades normativas, porque en las resoluciones donde ellos establecen cuáles son los requisitos que tienen que tener, que deben cumplir los solicitantes y los requisitos que tienen que cumplir las certificaciones o qué cosas necesitan que se les certifique, normalmente incluyen un anexo con un borrador del texto de la certificación. Y ese borrador o ese texto, si concuerda con las normas profesionales en vigencia, es pura casualidad. Y lo triste es que una vez que uno no puede presentar un texto diferente porque la Secretaría no lo acepta. Entonces uno es el jamón del sándwich. ¿Qué hace? ¿Se pelea con legalizaciones o se pelea con el cliente? Esto es un verdadero problema. Por otro lado, otra cuestión importante es que algunas certificaciones involucran riesgo, especialmente todas las que están relacionadas con la UIF. Y bueno, tenemos que tener cuidado con ese respecto. Por último, quiero decirles que las certificaciones pueden ser también objeto de verificación en el marco de la Resolución 63 y ya se me acabó el tiempo, por lo cual ahí les dejo en el material unos ciertos aspectos prácticos que deberíamos seguir cada vez que se nos presenta la oportunidad de tener que realizar una certificación para nuestros clientes. Bueno, como reflexión final, los papeles de trabajo constituyen una obligación, pero también son inevitablemente necesarios para la ejecución profesional de la tarea. Evitemos el desprestigio, hagamos nuestro trabajo de la mejor manera, confeccionemos siempre los mejores papeles de trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Los invitamos a pasar al coffee break. Y esto, en vez de una mesa de exposiciones, parece una mesa de trabajo. Tenemos la nueva norma de la UIF, así que la vamos a presentar resumida en la presentación del doctor Sant Esteban Hunter. Así que los invitamos al break y a las 11:10 volvemos.